Vamos a presentar un nuevo vídeo que podría llevar como título la simbología cristiana o si conocemos la simbología cristiana. Va a tener dos partes, una primera parte de esa simbología cristiana en los primeros siglos del cristianismo y luego habrá una segunda parte que será esos símbolos cristianos, especialmente en la Edad Media. Parece que al comienzo del cristianismo los cristianos usaban parte de esa simbología para reconocerse entre ellos. Especialmente se refiere mucho cuando se habla del famoso pez. Un cristiano trazaba una parte del pez, diríamos como el dorso, el lomo, y el otro lo completaba con la parte baja. Es verdad que cuando llega la paz de Constantino, el edicto de Milán, en el 303, toda esa simbología ya deja de tener ese significado de comunicarse y fundamentalmente se presenta como una catequesis de la fe. Símbolos que generalmente luego han ido pasando a través de los siglos y que llega hasta nuestro tiempo y se representan en tantos lugares, edificios sagrados y también en tantos ornamentos y expresiones artísticas. El primer elemento que queremos presentar, porque quizás es el menos conocido, pero también tiene un significado muy profundo, es precisamente el pez, llamado también ictus o ictis. El pez comenzó a asociarse con ese sentido simbólico que decíamos al principio, cuando los cristianos se sentían como especialmente perseguidos. Tenemos un testimonio que es de Clemente de Alejandría, cerca del año 150 después de Cristo, quien hace una curiosa sugerencia, les recomienda a los lectores de una de sus cartas que tengan sellos grabados con el pez y la paloma. Evidentemente el pez tiene un significado muy recogido en los evangelios, es el símbolo de la multiplicación de los panes y de los peces. Jesús a sus discípulos les llama a ser pescadores de hombres. Probablemente la mayor popularidad se encuentra con ese acróstico compuesto por las letras iniciales de 5 palabras griegas que forman palabra pez, que en griego sería esiktis o ictis, palabras que describen de manera muy corta pero clara el carácter de Jesucristo. Jesús, Christos, Theos, Dios Soter, es decir, Jesús, Cristo, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Se cree que esta mención se pudo originar en Alejandría como una protesta contra el culto a los emperadores. Otro segundo elemento simbólico muy representado es el alfa y omega. Alfa y omega, que como bien sabemos son la primera y la última palabra del alfabeto griego. Escritos tanto en mayúscula o en minúscula, cuando se escribe en mayúsculas es lo que se conoce como caligrafía uncial. Se asocia al principio y el fin, y especialmente nos recuerda unos de los versículos del Apocalipsis, concretamente el primer capítulo, versículo 8, donde San Juan dice: yo soy el alfa y el omega, referido evidentemente al Cordero, a Cristo. Principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Otro elemento es la paloma. No la figura de paloma que conocemos habitualmente referida al Espíritu Santo, que será probablemente un poquito más posterior, sino como el símbolo de pureza y de sencillez, representado muchas veces averándose, o sea, bebiendo en una fuente, bebiendo agua. Otro elemento muy antiguo y muy presente es el ancla. En el mundo antiguo, igual que en el nuestro, el mundo náutico en general, el ancla representa la seguridad. Por eso el autor de la carta a los Hebreos escribe: nosotros tenemos como segura y sólida ancla de nuestra alma y que penetra hasta más allá del velo donde entró por nosotros como precursor Jesús. Está muy presente, por ejemplo, en la época paleocristiana, especialmente en las tumbas. El Cordero. El cristianismo, el Agnus Dei, se refiere a Jesucristo como víctima ofrecida en sacrificio por los pecados de los hombres, a semejanza del Cordero que era sacrificado y consumado por los judíos durante la conmemoración anual de la Pascua. El libro del Apocalipsis nos describe muchas veces esa figura del Cordero y especialmente lo encontremos con el modo que muchas veces se representa sentado sobre el libro con los 7 sellos. Es el famoso capítulo 5 del Apocalipsis, en la que se explica o se revela lo que sucederá cuando todos los sellos hayan sido abiertos y el plan de Dios se haya cumplido. Otro elemento es el monograma crismón, el ya conocido como crismón, que es el monograma Ji y Ro. Era una marca relativamente común para indicar la importancia de un manuscrito, era como un signo de validez. Por ejemplo, están presentes muchas veces en las monedas. Al convertirse Constantino al cristianismo, empieza ese Ji-Ro a interpretarse como abreviatura de Cristo.
Y a partir, especialmente, Eusebio de Cesarea cuenta que en la famosa batalla de Milvio, de Puente Milvio, en la que vence al cónsul Magencio Constantino, él habla de que se presentó aquel crismón, un signo en el cielo, con un lema en griego, itud mika, con esto vencerás. Y de entonces ha pasado mucho a la iconografía cristiana ese monograma. La figura del buen pastor, tan presente en los evangelios y tan presente Jesús se presenta como el buen pastor que da la vida por sus ovejas, muy representado iconográficamente, por ejemplo, en las catacumbas. La palmera y las palmas. Por un lado, las palmas representan el símbolo del martirio y lo encontramos ya, por ejemplo, en Orígenes. Llama a la palma el símbolo de la victoria en esa guerra librada por el espíritu contra la carne. En eso está especialmente representado en toda la iconografía con los mártires. Pero de la antigüedad hay que recordar que especialmente en Oriente se le atribuye una serie de cualidades que no tuvo ninguna otra planta. Iconográficamente la palma era sagrada en las religiones mesopotámicas y en el antiguo Egipto representaba la inmortalidad. La Iglesia ya en el ámbito cristiano lo asocia precisamente a Cristo, a la Virgen, a la Iglesia, y luego tenemos esa particular alusión al Domingo de Ramos, porque el Señor fue recibido con palmas en las manos. Y está también muy presente en las escenas de la huida a Egipto. La figura del orante. Si antes hablábamos del buen pastor, ahora presentamos un tema iconográfico también muy querido en el arte paleocristiano, donde se presenta a una persona con los brazos extendidos rezando. Fue usada abundantemente para pintar y esculpir algunas figuras históricas del Antiguo y del Nuevo Testamento, y sobre todo nos recuerda esa intención para todos los cristianos, el de rezar, decía Tertuliano, que es un autor de los primeros siglos, alzando las manos, pero también ofreciendo a Dios tu vida santa, y hacerlo con las manos no excesivamente elevadas, con modestia y moderación. Entre los muchos animales que vienen representados en todo este tiempo, tenemos el pavo real, también muy presente en todas las culturas, porque es símbolo de la inmortalidad y de la sabiduría. Los pavos reales ya los encontramos en muchas catacumbas y iglesias cristianas y representan precisamente esa alegoría perfecta de la vida eterna y de la inmortalidad del alma. Otro elemento muy presente son los panes y los peces, no el pan y el vino, que está poco representado, sino el pan y los peces, recordando la multiplicación de los panes, pero también asimilado a la Eucaristía. Aunque fundamentalmente los elementos iconográficos que nos unen con la Eucaristía será la representación de los ágapes, que fueron muy representados, por ejemplo, en las catacumbas. Otro animal es el pelícano, un animal cristológico por antonomasia y especialmente muy legado al culto de la Eucaristía. Está presente en el arte, especialmente en el mundo paleocristiano, hasta nuestros días, también será muy representado en el arte medieval, en el que aparece este animal picando su pecho o lomo para sacrificarse, dar alimento a sus crías, como Cristo derramó su sangre por la salvación de la humanidad. El ave fénix. Esto ya es un animal mitológico, de la mitología griega, semejante a un águila de larga vida que se regenera precisamente en la ceniza de sus predecesores. Vamos a concluir con epitafios y sepulturas cristianas. Es evidente que hay otros muchos más elementos, pero por no alargarnos. En las lápidas romanas antiguas se solía usar la fórmula STTL, o sea, sit tibi terra levis, séate la tierra ligera. Evidentemente con el cristianismo tiene una connotación mucho más profunda. Vienen sustituidos en muchos casos por el RIP, o sea, el requiescant in pace, o el descansen en paz, y también por las siglas DOM, Deo Optimo Máximo, que ya se usaba en el mundo pagano. También se usará mucho la expresión, más que un iconográfica, es un modo de escribir, que es dormir en el Señor. Precisamente, además, en esa misma época se empiezan a llenar los cementerios cristianos de todos esos signos ya antes anunciados, el crismón, el ancla, los peces, el pavo real, el ave fénix. Quiero recordar ya para concluir una cosa muy sencilla, pero que es muy interesante, que en el mundo pagano los lugares de enterramiento se llamaban necrópolis, o sea, la ciudad de los muertos, siguiendo la terminología griega. En el mundo cristiano se sustituye la necrópolis por el cementerio. El cementerio es el lugar de los que duermen. Невесту, не невестная.